Hasta luego. Sí, miren, nada más para dar entrada, si quieren ya dar entrada, tenemos a los siguientes invitados, que es al doctor Isaac de Paz, jurista y constitucionalista, y a Víctor Aramburu, doctor en ciencias políticas. Estimado Víctor, estimado Isaac, ya nos estamos viendo. Otra vez me pidió Vicente sustituirlo en la conducción de esta mesa de análisis vespertina. Se acaba de retirar Rafael Barajas, Jorge Gómez Naredo. Con ellos platicamos el tema de los cierres de campaña que vimos ayer y la perspectiva para el proceso electoral. Y con ustedes queremos platicar dos temas que los voy a plantear y ustedes tocan el tema que quieran. Primero, hoy en la mañanera vimos al presidente pronunciarse en favor de la paz y por un cese al fuego, al referirse a la solicitud que México y Chile hicieron en La Haya, y donde el presidente señaló, no se trata de condenar a nadie, pero lo que debe preocuparnos a todos es que se estén perdiendo vidas. Ese es un tema internacional, un tema jurídico, un término geopolítico, de la posición que ha asumido el gobierno de la 4T en este conflicto y en esta, pues, muerte, no sé cómo llamarle, es muy difícil referirnos masacre, genocidio de lo que está pasando en Gaza, pero que bueno, una cosa es un ciudadano, otra cosa es un gobierno. Y la otra, elijan el tema que quieran, también es muy interesante, es la iniciativa del presidente, que ya la ha venido manejando a lo largo del tiempo, para extinguir órganos autónomos. Hoy fue cuestionado por una periodista de Proceso en la mañanera, donde dicen que el presidente quiere desaparecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el presidente en realidad siempre ha señalado a determinados órganos autónomos inútiles, como el INAI, como la COFESE, como el IFT, que además yo he señalado son órganos que en primera ni son autónomos y que además operan en contra del interés nacional, como lo que señaló Andrés Manuel, que no dan permiso al gobierno de México. Imagínense, el IFT no le da permiso a un gobierno legal, legítimo, que ganó con 30 millones de votos, que es parte de un partido que gobierna 21 estados de la República, no le dan permiso de ofrecer a la población internet barato. El que quiera comenzar, ahí están los dos temas sobre la mesa. La difícil posición que tiene que asumir el presidente con respecto al conflicto en Israel, en Gaza, en Palestina, y esta cuestión de los órganos autónomos. El que quiera, comenzamos. Bueno, pues arrebato la palabra, estimado doctor Ángel. Buena tarde a toda la audiencia, buena tarde a mi estimado Víctor. Pues la posición en torno a los crímenes de guerra que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina, en la Franja de Gaza, es una posición consecuente, es una posición que además acorde al marco jurídico nacional, a los principios que rigen nuestra política exterior, de proteger la vida, de fomentar la paz, de respetar el derecho a que los pueblos se rijan por sus propias normas, la autodeterminación que se le conoce, que está reconocida en variados tratados internacionales. Así que es una posición consecuente, dijo el presidente en torno a la intervención de México y Chile en la Corte Penal, pues que es muy lento, que francamente yo le vi como un ánimo de pues, no va a funcionar, no va a ir muy lejos esa postura, pero es importante hacer presión a través de todos los mecanismos jurídicos, políticos, incluso de índole punitivo, como es este mecanismo internacional. Así que yo veo una postura pues muy consecuente además con la política históricamente favorable que ha tenido el Estado mexicano
hacia la amistad entre los pueblos, hacia resolver los problemas por las vías del diálogo, que fue algo que reiteró el presidente Andrés Manuel en la mañana. Dijo, bueno, para eso se inventó la política, para dialogar, para no estarnos peleando y destrozando como humanidad. Y creo que ahí es importante esa posición porque además emerge como una posición líder en Latinoamérica y ojalá hizo un llamado al Consejo de Seguridad para que pues le metan un poco más de interés y de importancia a la pérdida gravísima de vidas de seres humanos, sobre todo de la niñez, de los ancianos, bueno, de todos, ¿no? Porque ninguna vida es más valiosa que otra. Y sí duele mucho ver un pueblo pues inerme, ¿no? Ahí a merced de los bombardeos, de la potencia nuclear, de la supuesta única democracia del Medio Oriente, que es muy lamentable. Así que, pues de entrada es una posición jurídica consecuente. Y ya con esto cedo el uso de la voz a mi estimado Víctor. Víctor, pues después de escuchar al doctor Isaac, pues ahí tienes los dos temas, el que quieras tocar. Pues estaría bueno abordar los dos, pero ahorita por lo pronto pues voy a seguir con el de Palestina porque a mí honestamente me dio mucho gusto y mucho orgullo el día de ayer, más bien, o sea, que haya hecho este pronunciamiento el gobierno mexicano junto con el de Chile. De hecho, yo era de la idea que pues México debía unirse también a la denuncia que puso Sudáfrica, que es en una corte diferente. Esta es la Corte Penal Internacional. En el caso de la denuncia que hizo Sudáfrica es otra corte, pero es criminal. Y hay algunas cosas que resaltar sobre la jugada, yo diría, maestra que hizo el gobierno mexicano al poner esta denuncia. De entrada, pues tener dos denuncias en dos órganos diferentes, pues abona, ¿no? O sea, siempre va a ser mejor tener dos que solamente tener una solamente. Y más si es en dos órganos jurisdiccionales, internacionales. Lo que destaco, porque estaba un poco barroco la redacción del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero si uno lo lee entre líneas, y eso, pues, bueno, yo no soy abogado y mucho menos experto en derecho internacional, pero me lo hicieron notar ayer que tenía, pues, ciertas, ¿cómo llamarle? Vamos, pues particularidades que la hacen ser genial. De entrada, Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional, al igual que Estados Unidos tampoco, o sea, no aceptan su jurisdicción. Entonces, por más que el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijera que se investigara también lo que sucedió en Israel, pues al no ser parte del Estatuto de Roma, entonces, pues básicamente no tiene jurisdicción, no puede investigar los ataques que haya hecho Hamas en el Estado de Israel. Pero Palestina sí es parte. Entonces, lo que hace este comunicado es, pues, como matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, reconoce a Palestina como un Estado, cosa que México no lo había hecho. Bueno, ya lo había hecho al poner una embajada, ¿no? Al elevar el estatus también en esta administración de representación de embajada, pero ya en ese comunicado lo dice de manera directa, o sea, como un Estado. Entonces lo reconoce como Estado por una parte, y dada la jurisdicción que tiene la Corte Penal Internacional, pues aunque diga el comunicado que se investiga en las dos partes, en realidad lo que se va a investigar es lo que sucede en Palestina. Y sobre todo, más que nada, los ataques de Israel y el genocidio que está haciendo. Vamos, ya mató a más del 1% de la población, y de los cuales la mitad son niños o menores de edad. Y bueno, pues y está dejando a otros morir de hambre, de sed y de enfermedades al destruir toda la infraestructura. Entonces pareciera que este comunicado dice, sí, investíguense a las dos partes, pero pues dada la configuración de la Corte Penal Internacional, en realidad pues solamente va a investigar a una, y si acaso, pues los rehenes que tenga Hamas, si es que todavía viven en la parte palestina, pero no así los ataques que Hamas haya hecho en territorio israelí, porque Israel no reconoce esa jurisdicción. Sin embargo, sí lo que sucede en Palestina. Entonces, pues creo que es una jugada muy buena por parte de la Cancillería y del gobierno mexicano. Celebro que pues se haya unido a las voces de protesta internacional que comenzó por parte de Sudáfrica.
de otros países musulmanes y árabes que han respaldado la denuncia de Sudáfrica, así como también latinoamericanos como Brasil, Bolivia, si no recuerdo mal, también anda por ahí, creo que Venezuela y Nicaragua, y poniendo esta otra denuncia en otro órgano, pues se refuerza el compromiso de la comunidad internacional, sobre todo de países en desarrollo, pues que están apoyando a Palestina en contra, pues, del genocidio que está cometiendo Israel contra su población. Gracias, Víctor. Isaac, pues yo cerraría este temita porque sí queremos platicar sobre los órganos autónomos, diciendo que es curioso que Israel no reconoce muchas de las resoluciones de la ONU, y sin embargo es un país que se formó por una resolución de la ONU. O sea, sí reconozco la resolución de la ONU que me da mi estatus de existencia, pero no reconozco todo lo demás que diga la ONU. Bueno, Víctor o Isaac, tú que compensaste los órganos autónomos, ¿cómo ves desde tu perspectiva esta propuesta del presidente? Lógicamente, es una propuesta que no se va a hacer con el Congreso actual, no se tendría la mayoría calificada necesaria. El presidente señaló justamente que va a hacer la propuesta, pero que le tocaría al próximo Congreso. Por eso es muy relevante el plan C. Esta propuesta, el presupuesto del INAI supera los 1,000 millones de pesos al año. Hoy mostraba el presidente 19 direcciones y yo he señalado que es tan inútil que no sabemos quiénes se beneficiaron con la deuda de casi 3 billones de pesos del Fobaproa, 1.8 billones que ya hemos pagado y 1 billón que todavía debemos. ¿Cómo ves, Isaac, esta propuesta del presidente, del cual proponga lo que proponga el presidente, la oposición va a chillar de manera totalmente irracional? Pues, estimado doctor, fíjate que, y Víctor, no me dejará mentir el que es investigador del área, desde hace unos 15 años, más o menos, hay estudios muy serios, cero políticos, o sea, mucho antes de que esto estuviera en la palestra de la discusión política, en el ojo crítico del presidente, desde hace mucho tiempo se ha detectado esta opacidad con la que se crearon los órganos autónomos, esta falta de homogeneización constitucional, estas reglas tan poco claras. Algunos, por ejemplo, son comisionados, otros son consejeros, unos duran 7 años, otros duran 9, y de entrada duran más que cualquier cargo público. O sea, duran más que un poder ejecutivo, duran más que un senador, duran más que un diputado, duran más que un presidente municipal. O sea, claramente la intención era prolongarse en el uso de ese poder fáctico, que según la idea era ciudadanizar, ¿no?, al poder, darle entrada a especialistas, a gente técnica con mucho conocimiento, pero vemos que han llegado, y esto también lo demuestran algunos estudios recientes, estudios muy serios, no artículos periodísticos, que están, todos esos órganos autónomos están siempre y son presa de la política, de los partidos políticos. No es casualidad que el tal ese Chiquimarco Cortés ponga ahí en su acuerdo ese marrullero en esa trácala que iban a hacer con el PRI, y que el PRI, como es el rey de la trácala, pues obviamente ya los dejó fuera del pastel. No es casualidad que pusieran ahí los órganos autónomos. Es decir, no solo a nivel federal está este problema, a nivel estado existen réplicas, por lo menos del INAI, existen las comisiones de acceso a la información pública, los institutos del estado, que también gastan un dineral, que también tienen ahí, hay comisionados que ni siquiera van a las sesiones, van una vez al mes a trabajar. Y te lo dicen, ¿no? O sea, te dicen, no, nada más voy una vez al mes ahí, pues a firmar las resoluciones esas.
Entonces, eso ya en los elementos, digamos, normativos y constitucionales fueron muy mal diseñados. Es más, AMLO cuando llega en el 2019 desaparece uno de ellos que se llamaba el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. ¿Qué le pasó a la educación básica? ¿Qué le pasó a las preparatorias, a las universidades, a los kinder? Nada, nada, ni la gente ni siquiera sabía que existía esa cosa. Fue un órgano creado nada más para como terciar ahí financiamiento, lana, evaluaciones, proyectos, dinero público para que se fuera a manos de asociaciones privadas, muchas de ellas vinculadas a Mexicanos contra la Corrupción, porque supuestamente la educación le interesa mucho a Claudia X González. Entonces, yo creo que además el interés y el objetivo para suprimir estos órganos, o la mayoría de ellos, es primordial, es superior, es un interés muy, hasta con unos matices históricos muy profundos. Dijo el presidente que quiere con ese dinero solventar el problema de las pensiones, porque muchas de las reformas de pensiones le mocharon a los ingresos de la gente que se jubila, que adquiere su pensioncita, y en vez de jubilarte con el 100% de tu salario, pues te vas jubilando con el 45, con el 60, y crearon estas fórmulas tecnocráticas neoliberales que están en los reglamentos de seguridad social de la ley del IMSS, de la ley del ICEMIN, por ejemplo, en el Estado de México, de la ley del ISSSTE. Fueron nada más normas diseñadas para coartar el financiamiento público a a una situación de protección de la vejez, de la seguridad social que se le debe de otorgar a la gente que ya trabajó toda su vida. Entonces, dijo el presidente, pues es todo ese dineral que se va, esos 1,000 millones que tú mencionas, doctor Ángel Valderas, pues que se vayan a financiar pensiones. Y así, por ejemplo, hay sectores públicos, o sea, hay trabajadores al servicio de, por ejemplo, del Poder Judicial, que no tienen derecho a una pensión. Hay estados que no tienen, que sus trabajadores no se pensionan, que ahí andan litigando, meten amparos y tratan y los congresos locales ni les hacen caso. Entonces, ese es el gran tema, la seguridad social, y creo que la seguridad social es un interés mucho más importante, con un calado histórico que viene, desde José María Morelos, desde los sentimientos de la nación, y al cual se le debe dar prioridad. Entonces, si vamos a quitar estos órganos técnicos neoliberales, que además funcionan, pero no realmente con una vocación social, y eso lo dice la Suprema Corte, no lo digo yo, ahí en una jurisprudencia que definió a los órganos, dijo que les hacía falta vocación social. Por eso invito a la gente a que consulten por ahí un estudio breve que publiqué en Contralínea sobre estos órganos, en el cual pues ahí hago una relatoría de cuáles son los problemas de estos órganos y que ni siquiera se ve un beneficio a la sociedad. No me atrevería a decir de todos, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene buenos mecanismos de quejas, emite buenas recomendaciones, etcétera. Pero es bueno que se presente la discusión, es bueno que lo tengamos en la mesa y que se consulten a esos estudios que son de gente de la UNAM, o sea, gente que no tiene interés en apoyar lo que dice el presidente y que sin embargo coincide con el presidente en lo sustancial en cuanto a esta crítica a los órganos autónomos. Y aquí ya cedo el uso de la voz nuevamente a mi estimado Víctor. Víctor, pues tienes el uso de la palabra, se nos está acabando el tiempo, tenemos 10 minutitos. Yo inmediatamente, Isaac, entré a revisar tu artículo publicado el 4 de marzo en la revista Contralínea. Invitamos a quienes están siguiendo esta transmisión a que lean el artículo, me parece muy interesante. Víctor, ¿cómo ves esta cuestión de los órganos autónomos? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, mira, yo coincido con lo que menciona ahorita Isaac. Yo expondría el caso de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia. La primera comisionada presidenta, Alejandra Palacios, que ya no está, pero en el momento en el cual se le da autonomía, porque ya existía este órgano, nada más que no tenía autonomía constitucional, pues hay que ver sus antecedentes. Ella era la directora de proyectos especiales de una de estas organizaciones de la sociedad civil de capital variable, el Instituto Mexicano de la Competitividad. Pues hasta ahí uno preguntaría, bueno, pues va, ¿qué es el Instituto Mexicano de la Competitividad? Estoy viendo aquí su reporte
para 2022 de transparencia, y pues ellos mencionan la fuente de sus ingresos, que alrededor del 42% provienen del Consejo Mexicano de Negocios. La segunda fuente de ingresos es la William Flora Hewlett Foundation, y la tercera, llama la atención, es USAID de El Salvador. Y bueno, y ya esas son como las tres principales fuentes de empleo. Después viene, perdón, de ingresos del Instituto Mexicano de la Competitividad, pero pues si uno le empieza a rascar aquí, de repente aparece la National Endowment for Democracy, Atlas Network, la Fundación Konrad Adenauer, Bimbo, y pues ya empiezan a salir de cosas medio chistosonas, ¿no? O sea, hasta el Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Y luego pues vamos a ver qué es el Consejo Mexicano de Negocios, quiénes son los miembros. Pues resulta que son empresas como Grupo PISA, el de las farmacéuticas. Son muchas, ¿no? Pero algunas, pues es Grupo PISA, por decir algunas, Bachoco, Cinépolis, Chedraui, Bimbo, Grupo Val, el de Bayeres, entre muchas otras, ¿no? Yo me preguntaría, ¿a poco esta gente quiere competencia? O sea, de verdad, Lala, Liverpool, Bimbo, vamos, todas estas marcas, Bachoco, ¿no? Con lo caro que estuvo el huevo el 2022, ¿a poco, a poco estos que financian al mal llamado, creo yo, Instituto Mexicano de la Competitividad, y a su vez, pues puso a la primera comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia, de cuándo acá los oligopolios quieren que se les regule? Entonces, es una estrategia que han seguido, ¿no? Vamos a separar o vamos a blindarnos creando estos órganos supuestamente autónomos, y pues sí, son autónomos de los poderes constituidos, ¿no? Como electos de manera por el voto popular, como es el poder legislativo y es el poder ejecutivo, por si llegara a ser el caso que en 2018 llegara alguien a la presidencia que quiere acabar con la evasión fiscal y con las condonaciones fiscales que antes recibían estos oligopolios, también conocidos como grandes contribuyentes, y pues no sea que en realidad nos quieran hacer competencia como por medio de una empresa pues estatal, ¿no? Como en este caso el Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad, pero ha sucedido, por ejemplo, pues también con el gas, ¿no? En su momento, o no sea que vaya a querer comprar medicamentos en el exterior y ya no solamente a los monopolios nacionales, ¿no? Como es el caso del Grupo PISA, o que quiera regular a la banca, vamos, entre muchas otras cosas, ¿no? Pues mejor vamos a quitarle esa facultad al poder ejecutivo y vamos a clavar a nuestra propia gente para que pues taparle el ojo al macho, y ahí de vez en cuando pongan una multa, pero esa multa es irrisoria y se la transferimos a los consumidores, ¿no? O sea, ya va en el precio la multa irrisoria que seguramente les va a poner la COFESE por prácticas anticompetitivas. Digo, uno hay que pensar simplemente en el cine, pues cuántas cadenas de cine hay. Si uno lo piensa también, bueno, pues cuántas proveedoras de leche hay, ¿no? En el país, si uno lo piensa. Si uno se pone a pensar, bueno, pues también cuántas, por ejemplo, bueno, ya dijimos de huevo, de pan, ¿no? Cuántas fuera de las, y que han ido desapareciendo, ¿no? Las panaderías de barrio y chiquitas, pues cuántos grandes grupos empresariales de pan hay en México. Grupo Aeroportario del Pacífico, pues por eso también andaban enojados, ¿no? También con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En fin, ¿no? O sea, por donde uno le rasque, pues estos son los oligopolios. José Cuervo, ¿no? Está también por ahí, Grupo Herdes, que en su momento también hizo campaña negra en 2018 para que no se votara por el presidente López Obrador, Televisa, Soriana, vamos, en fin, todas las grandes marcas y de oligopolios que a uno se le ocurran, pues son los que financian al INCO y que a su vez pues colocan a estos
en su momento pusieron a la primera comisionada presidenta de la COFESE. Entonces, pues a lo mejor sí son autónomos de los poderes legalmente constituidos y que tienen representantes populares, pero de los oligopolios no son autónomos. Entonces, y pasa lo mismo con el INE, ¿no? Los venden como si fueran puros, castos, inmaculados, objetivos, neutrales, apartidistas, y que es lo que vemos a Lorenzo Córdoba como orador único de la marcha supuestamente ciudadana del 18 de febrero, que ya sabemos que en realidad es convocada hasta por Claudia X González, ¿no? Si uno ve la trayectoria de otros consejeros que han salido del INE, pues está Molinar Orcasitas, ¿no? Que ya falleció, pero que fue director del IMSS con Felipe Calderón, Alonso Lujambio, que también ya falleció y fue secretario de Educación Pública también con Felipe Calderón, Virgilio Andrade también fue consejero del INE, y pues fue después el secretario de la Función Pública, mismo que exoneró a Enrique Peña Nieto por el asunto de la Casa Blanca. Y vamos, así hay una plétora por ahí de consejeros que se venden como si fueran querubines en la tierra, y que pues a la hora de la hora, como cualquier ser humano, pues tienen intereses políticos. Miren, estoy viendo aquí, obviamente, ¿no? El Consejo Mexicano de Negocios, pues tiene que estar Kimberly Clark, cuyo jefe del Consejo de Administración, pues es el papá de Claudia X González. Entonces, o sea, mientras uno le rasque aquí, pues a mí lo que me divierte mucho es cómo se adoptan, ¿no? O cómo se adueñan del lenguaje para decir por una parte que están a favor de la competencia, pero en realidad lo que quieren es todo lo contrario, ¿no? O lo mismo también del INE. Supuestamente son los árbitros imparciales, y ¿qué es lo que acabamos viendo? Pues a gente como Lorenzo Córdoba, a Woldenberg también, ¿no? O sea, que mucha gente le prendía por ahí incienso como supuestamente el señor Democracia, y a Lorenzo Córdoba, y pues luego los vemos ahí militando, ¿no? Ya abiertamente en la oposición. Entonces, pues de autónomos no tienen nada. Si son autónomos será pues del pueblo y de los representantes populares, pero autónomos 100%, pues no lo son. Víctor, muchas gracias, Isaac, se nos acabó el tiempo. Oye, son autónomos, ni autónomos son para cobrar dinero, porque hoy el presidente exhibió sueldos arriba de 100,000 pesos, y como tú señalas, van una vez a la semana, pues es gente privilegiada. Efectivamente, los poderes fácticos están detrás. Y ahorita que estabas hablando, Víctor, busqué el perfil de Alejandra Palacios Prieto, y sabemos que en muchos de estos órganos autónomos pues venían egresados del ITAM, que fue la universidad privada privilegiada de los neoliberales que gobernaron tan mal el país. Ahí viene Georgina Kessel, aquel de Hacienda, Carstens, que se apoderaron del país. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias, Víctor, por sus comentarios. A la gente le agradó mucho esta mesa. Como siempre, señalan que es una mesa seria de análisis, y recomendamos el artículo que hoy ahorita me voy a leer, Isaac, sobre estos organismos autónomos, porque los tenemos que tener bien caracterizados para apoyar el Plan C y apoyar su extinción. Muchas gracias a Héctor en los controles privados, a Ceci en Chicago, a Marvel, y los invitamos a quedarse aquí en Sin Censura. Tenemos una muy buena tarde de programas que les van a ser interesantes. Ahorita Jonathan Pérez va a abundar sobre el Plan C, Jairo Calixto, Sin Tonsura a las 4, Eddie Small a las 5, Flexiones y Reflexiones, y la doctora Leticia Calderón Chelius a las 7 de la tarde en Sin Rodeos. Les saluda Ángel Valderas Puga desde la ciudad de Querétaro, y que se la pasen bien. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.